Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca del liderazgo en iglesia, guiándonos unos a otros. Ya habíamos tocado los temas: es mala la autoridad y Dios el pastor de su pueblo. En esta mañana vamos a estudiar sobre los ancianos, los ministros de la palabra y los pastores de la iglesia. La idea principal del estudio de hoy es que los ancianos son llamados a guiar a la iglesia mediante la enseñanza de la palabra de Dios, pastoreando a las ovejas una por una y sirviendo como ejemplos de un carácter piadoso. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque es por tu gracia que nos permites reunirnos el día de hoy, Señor, en tu día, para escuchar tu palabra y para proclamar la grandeza de tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que este tiempo, nuestros corazones y nuestras mentes estén totalmente concentrados en la predicación de tu palabra, Padre. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Queremos que nos muestres y nos reveles a través de tu palabra lo que debemos hacer, Padre, lo que debemos cambiar. Que reveles nuestro pecado, Dios, para poder arrepentirnos de él. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a escuchar y a atesorar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el Nuevo Testamento, los líderes espirituales de la iglesia son indistintamente designados como ancianos, obispos o pastores. Por ejemplo, en Hechos 20:17 y versículo 28, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También vemos esto en Tito, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, como hemos visto en estos versículos, ya que anciano es el título más común, es el que vamos a usar en el estudio de hoy. En este estudio vamos a ver lo que los ancianos supuestamente han de hacer. En el siguiente estudio pensaremos en los requisitos para ser un anciano. Como en el estudio anterior, vamos todos a tener nuestra Biblia abierta. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Pedro se dirige directamente a los ancianos de la iglesia local en los versículos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el versículo 1, Pedro apela a los ancianos sobre la base de su condición de anciano, su papel como testigo de los sufrimientos de Cristo y su participación en la gloria que ha de venir, al igual que estos ancianos. Pedro probablemente menciona estas cosas para recordar a estos ancianos acerca de su autoridad como testigo ocular de Cristo, su identificación con sus luchas como anciano igual que ellos, y de la esperanza de una recompensa eterna que espera a los que sirven fielmente a Cristo. El principal mandato que Pedro da a los ancianos en el versículo 2 es que deben de pastorear al rebaño de Dios. Todo lo que sigue describe la forma en que deben o no apacentar la iglesia. En términos prácticos, pastorear una iglesia significa alimentar fielmente a la iglesia con la palabra de Dios, enseñando con regularidad, como vemos en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, proteger a la iglesia de los falsos maestros a través de una enseñanza y discipulado cuidadosos, dirigir a la iglesia en su conjunto de manera fiel a la palabra de Dios y atender el estado del alma de cada miembro de la iglesia, preocupándonos de las necesidades espirituales, ayudándonos a soportar las cargas y llevando a cada miembro a una mayor semejanza con Cristo. En los versículos 2 y 3, Pedro alterna entre decir a los ancianos cómo se debe y cómo no se debe pastorear el rebaño. No pastorees así, dice Pedro, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, y sino que pastorea de esta manera, cuidando de ella, voluntariamente, como Dios quiere, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Pedro dice que cuando Jesús regrese, los ancianos fieles recibirán la corona incorruptible de gloria, según el versículo 4. Esto debería alentar a los ancianos porque a través de todas las aflicciones que soportan por la causa de Cristo ahora, esperan disfrutar de una recompensa eterna. Y esto debería humillarnos, porque la recompensa de Dios por sus labores es un don de gracia que no merece. Además, Pedro se refiere a Cristo como el príncipe de los pastores, lo cual recuerda a los ancianos que no son más que subpastores que tendrán que dar cuentas a su Señor. Pedro le dice al resto de la iglesia que se someta a los ancianos en el versículo 5. Esto requiere humildad, porque la sumisión significa estar dispuestos a seguir y obedecer al liderazgo y la enseñanza de otra persona. A ninguno de nosotros nos gusta someternos a los demás por naturaleza. Todos debemos de cultivar la humildad para obedecer a Dios, siguiendo a los líderes de nuestra iglesia. En Hechos capítulo 20, Pablo reúne a los ancianos de la iglesia en Éfeso a su paso por la ciudad en camino a Jerusalén, con el fin de instruirlos acerca de cómo llevar a cabo su ministerio. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 38. Hechos capítulo 20, del 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto entre todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo habla muy extensamente de su propia forma de vida y enseñanza en este discurso a los ancianos de Éfeso, porque él se está mostrando como un ejemplo para que lo sigan. En su conducta personal, en su enseñanza y su labor personal, Pablo se estableció como un modelo a seguir para los ancianos de Éfeso. Ahora, en esta última oportunidad de dirigirse a ellos, les recuerda su propio ejemplo para que sigan esto en sus propios ministerios. La manera de vivir de Pablo entre los de Efesios se caracterizó por servir al Señor con toda humildad y con lágrimas, versículo 19, declararles todo lo que era provechoso, enseñando en público y en los hogares de las personas, versículo 20, testificar a judíos y a griegos que debían arrepentirse y creer en Cristo, versículo 21, declarar todo el consejo de Dios, versículo 27, amonestar de día y de noche a todo el mundo con lágrimas, versículo 31, no codiciar las posesiones de nadie, versículo 33, trabajar para mantenerse a sí mismo y proveer para otros, con el fin de ser un ejemplo del dicho de Jesús de que es mejor dar que recibir, versículos 34 y 35. El ejemplo de Pablo es un cumplimiento y un ejemplo vivo de las cosas que Pedro dice que deberían de caracterizar a los ancianos. Como apóstol y plantador de iglesias, Pablo dio el ejemplo que los ancianos de Éfeso debían seguir. Como tal, dio un ejemplo de piedad a seguir por todos los cristianos. Pastoreó diligentemente al rebaño en Éfeso. Lo hizo de buena gana, no por la fuerza y claramente no por ganancia, ya que no codició el dinero de nadie. Y claramente no dominó a los que estaban bajo su cuidado.
sino que enseñó, cuidó, exhortó y fue un ejemplo de amor con ellos. Pablo encarga a los ancianos de Éfeso que presten especial atención a sí mismos y a todo el rebaño, versículo 28, y que cuiden, literalmente que pastoreen al rebaño, versículo 28, que estén alerta contra los falsos maestros, versículo 31, y que ayuden a los débiles, versículo 35. Por implicación, Pablo también les exhorta a seguir todo lo que hizo en su ministerio, proclamar todo el consejo de Dios, llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe, y administrar personalmente el Evangelio a todas las personas que están en su cargo. Servir como anciano es una tarea difícil y exigente, ya que se requiere que los pastores enseñen, pastoreen, protejan contra los falsos maestros y den un ejemplo de santidad fielmente a toda la iglesia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es preciosa, Dios, para nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que los ancianos y los líderes de esta iglesia puedan obedecerte, Señor, en santidad, en pureza, y que tu Espíritu Santo sea trabajando en cada uno de ellos, Dios, para hacerlos más semejante a Cristo. Te pedimos, Dios, especialmente por nuestro pastor, que tú cuides su vida y la de su familia, que lo protejas, que lo proveas y que tu Espíritu Santo sea trabajando en él cuando él prepara, Dios, la explicación de tu palabra para tu pueblo, Señor. Te pido, Dios, que sus palabras solo provengan de ti, Padre, que sus enseñanzas sean tus enseñanzas, Señor. Te pedimos, Dios, por nuestro pastor, que lo cuides, que lo protejas y ayúdanos, Dios, a valorar su trabajo, a saber, Dios, que es un trabajo difícil y exigente y que siempre, Dios, va a necesitar de tu ayuda y de nuestro apoyo como congregación. Ayúdanos, Dios, a someternos a su liderazgo, pero siempre, Dios, que Él esté siguiéndote fielmente y apegándose a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.